Bien, buenas noches, vuelvo a repetirles. Hoy vamos a ver el tema de integrales, ¿ya? Pero visto desde el punto de vista de cálculo de área, ¿ya? Lo que más se podría avanzar con este tema, vamos a partir de este tema, ya que este tema se podría decir que es base para aprender cálculo de área, en este caso de varias funciones, cálculo de volumen, utilizando integrales dobles, ¿sí? Y también lo demás ya que sería el cambio de integración o cambio de orden, ¿ya? Todavía no lo he debido ver con el ingeniero, pero vamos a ir aprendiéndolo a poquito, ya que este tema se podría decir que es nuevo, ¿no? Para ustedes. Entonces, cuando los temas son nuevos, con tiempo se podría, más que todo, recolectar la información, ¿no? Y aprenderlo de manera este, más satisfactoria, se puede decir, ¿no? Ya que este tema es nuevo y si lo han visto en cálculo uno a detalle, les va a ser mucho más fácil entonces entenderlo en cálculo 2, ¿ya? Bien. Con respecto a cálculo de área, vamos a partir diciendo de la siguiente manera. Cuando ustedes están en física 1, ustedes hacían el cálculo del área de figuras conocidas, como por ejemplo, ustedes conocían el área, en este caso de un triángulo, ¿no? Prácticamente el área era base por altura dividido entre 2. También tenía la opción de conocer el área de una circunferencia, que en este caso el área era pi por diámetro al cuadrado sobre 4. También este es conocidísimo, creo que no es, bueno, lo vamos a mencionar para que se entienda, el área de un cuadrado es base por altura. Y otras figuras, ¿no? Que también lo han conocido. Ahora, para que ustedes puedan calcular el área de estas figuras, estas son figuras, podríamos decir, figuras regulares. Lo voy a anotar acá. Mejor coloquémosle áreas regulares, ¿sí? Áreas de forma regular. Cuando me refiero a áreas regulares, me refiero que son áreas ya conocidas, ¿no? Ahora, pero si yo quisiera calcular el área de una figura no conocida, por ejemplo, podríamos colocar esta manera, por ejemplo, un área de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el área de esta figura, este, lo voy a pintar para que se pueda apreciar mucho mejor. Fíjense que esta área no la podemos calcular aplicando una fórmula ya conocida. ¿Por qué? Porque fíjense que prácticamente esta área, la forma que tiene es una forma irregular, ¿sí? Entonces aquí voy a anotar, tiene forma irregular, ¿sí? Ahora, entonces ustedes no pueden aplicar aquí una fórmula directa. Entonces, prácticamente ustedes tienen que aplicar integrales, ¿sí? Para poder, en este caso, poder calcular esta área, ¿no? Ahora, podríamos decir que estas áreas que están de forma regular o áreas conocidas, todas estas fórmulas que ven aquí, base por altura dividido entre 2, pi diámetro cuadrado sobre 4, base por altura, son fórmulas deducidas a partir de integrales dobles, ¿sí? O sea, estas fórmulas también han partido de este concepto que vamos a aprender hoy, que es cálculo de área, pero en este caso utilizando integrales, ¿no? Integrales. Y para ser más específico, vamos a colocar coordenadas cartesianas, ¿ya? Bien, acá vamos a hacer un apunte. Bien, algo muy importante igual que tienen que saber, para calcular el área, existen varias formas, ¿no? O varias formas de poder realizar. Una es utilizando coordenadas, en este caso cartesianas, ¿ya? La otra es utilizando
coordenadas polares. ¿Ya? Esos son los dos métodos para poder calcular el área. Ahora, cuando me refiero a coordenadas cartesianas, generalmente el diferencial de área, vamos a decir así, ¿ya? Diferencial de área está expresada en función de dos variables, de x y de y. O también se la puede expresar el diferencial de área como diferencial de y de x. Ahora, nosotros siempre vamos a trabajar con los diferenciales, ya que vamos a partir de un concepto llamado término infinitesimal, ¿ya? Ahora, ese concepto podríamos decir que es un poquito más matemático, ya que a partir de ese concepto, nosotros lo que hacemos es integrar pequeños segmentos o pequeñas porciones. Entonces lo integramos y de esa manera tenemos el área total sin necesidad de poder, en este caso, sumar, ¿ya? O sea, me refiero a lo siguiente. Imagínense que ustedes tengan acá, por ejemplo, una región, ¿no? Este es un área. Ahora, si ustedes quisieran calcular el área de esta figura, bueno, la figura la anoté así nomás, ¿ya? Si ustedes quisieran calcular el área de esta figura, tienen que ustedes trabajar con diferenciales, ¿ya? ¿Qué significa eso? Ustedes toman podríamos decir, un pequeño segmento, ¿no? Muy pequeñito. Toman un segmento tan pequeño, lo voy a tomar por acá. O sea, vamos a tomar un segmento tan pequeñito que a esto nosotros lo vamos a llamar como diferenciales. Bueno, no sé si pueden apreciar, ahí estoy dibujando un pequeño. ¿Cuánto? Fíjense, estoy tomando una pequeña porción. Lo voy a dibujar acá más grande para que se entienda. Ahora, esto que estoy dibujando acá sería este pequeño pedazo de área que tomé, ¿no? ¿Ya? A esto nosotros llamamos diferencial de área, ¿ya? Ahora, con respecto al componente X, esto sería el diferencial de X. Ya. Y con respecto al componente Y, este sería el diferencial de Y, ¿ya? Entonces, este pequeño área que estamos tomando nosotros, utilizando diferenciales, lo que vamos a hacer es integrar pequeños pedacitos. Son tan pequeños que directamente, al ser pequeños, se lo puede trabajar como un diferencial de esta manera, ¿no? Y lo que nosotros hacemos con este diferencial de área es aplicar, ¿sí? Este concepto, ¿ya? Todo parte de esto, ¿no? Pero generalmente nosotros cuando estudiamos estos temas, siempre utilizamos esta fórmula, ¿no? Pero el concepto nace de acá, ¿no? De este pequeño gráfico llamado diferencial, ¿sí? Bien, ahora, también hay otra forma de calcular el área, que en este caso es conocido como coordenadas polares. En coordenadas polares generalmente se utiliza para figuras que tienen forma circular, ¿ya? Por ejemplo, acá el diferencial de área vendría a ser R de R de tita. O sea, se trabaja en función a radio y al ángulo. Y este valor R que voy a anotar acá, tal vez alguien se preguntará, ¿y por qué aquí no coloco? Fíjense que esto de acá se podría decir que es una constante que hace el cambio de coordenadas cartesianas a polares, ¿sí? Es como su constante de equivalencia, ¿no? Y esto acá se lo conoce como el jacobiano.
Si alguna vez escuchan jacobiano, es debido a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes calculan el área en coordenadas cartesianas y quieren pasar a coordenadas polares, ¿sí? Es como pasar de una variable a otra. En este caso, la variable que hace que los dos términos tengan la misma proporcionalidad es esta R, ¿no? A esta R se conoce como el jacobiano. Es como una constante, ¿no? Que hace que los dos términos sean iguales, ¿ya? Es por eso que ahí aparece este valor R y después todos son de R y de θ, ¿no? ¿Sí? De esa manera se conoce como coordenadas polares. ¿Sí? Listo. Una vez explicado esto, ya podemos pasar a la parte ya de ejercicios. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta o consulta. Bien, si no hay pregunta, consulta, pasamos a lo siguiente. Ya, aquí más o menos hicimos una introducción. Ahora, una pregunta que generalmente se podría hacer, ¿por qué aprendemos a calcular el área de una figura o el volumen de una figura? Les- Bueno, una pregunta general, ¿no? No sé si los que están presentes quisieran responder. ¿Por qué aprendemos a calcular área y volumen? ¿Cuál es el objetivo de aprender este tema? Si no quieren hablar, pueden escribir al chat igual, ¿sí? Es válido. Bien, creo que nadie va a responder. Ya. Lo voy a anotar por aquí. Pregunta de examen. Por ejemplo, la densidad que es igual. Bueno, sabemos que la densidad que es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Ahora, generalmente esta aplicación de integrales se utiliza para conocer la masa de un cuerpo. Y ese cuerpo tiene que ser de forma irregular, ¿ya? Ahora, si ustedes conocen la densidad, ¿sí? La densidad, que generalmente es un dato. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros podemos encontrar en cualquier tabla o libro o internet la densidad de cualquier cuerpo, ¿no? Ya sea madera, acero, etcétera. Es un dato conocido. Lo único que ustedes necesitarían conocer es el volumen. Si conocen el volumen como dato, que obviamente lo vamos a encontrar con integrales dobles o triples, utilizando integrales, ustedes ya pueden conocer la masa del cuerpo. ¿Ya? Entonces, el objetivo de aprender integrales dobles, más que todo el volumen, es para conocer la masa de figuras irregulares. ¿Ya? Esa pregunta, si les entra en algún momento con ser auxiliares, les va a salir bastante. ¿Sí? Porque a veces, muchas veces los docentes me han preguntado, ¿no? Tuve que, más que todo, pensar, ¿no? Claro que no respondí a la primera, ya después me di cuenta mediante esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Que en este caso es para conocer la masa de un cuerpo, ¿ya? No es, digamos, que quiero conocer el volumen, etcétera, ¿no? Hay muchos conceptos, ¿no? Pero el más apropiado sería para conocer la masa de una figura irregular. ¿Bien? Listo. Pasemos a lo siguiente. Ahora, para poder calcular el área de una figura, ustedes necesariamente tienen que ser muy prácticos al momento de graficar una figura, ¿ya? Ahora, si ustedes se acuerdan cuando aprendieron a hacer dominio de funciones, este,
todo el tiempo paraban graficando, ¿no? Ya sea parábola, hipérbola, etcétera, ¿no? Ahora, todo eso lo que han aprendido en el dominio les va a servir bastante acá para poder graficar más que todo las figuras. Ya, acá lo voy a copiar nuevamente el ejercicio. Bien, entonces nosotros graficamos esta función. Las dos funciones vamos a graficar, ¿ya? Y y X. Bien, identificamos la primera función. La primera función que ustedes pueden apreciar acá, ¿a qué función pertenece? Fíjense que tiene la forma de y igual a x cuadrado menos 3. ¿A qué ecuación se les hace conocida esta función? ¿Será circunferencia? ¿Será parábola? ¿Será recta? ¿U otra? Bien, eso es la primera pregunta que tienen que hacerse al momento de graficar, ¿no? ¿Ya? En este caso, por simple vista, puedo observar que es la gráfica de una parábola, ¿sí? Voy a anotar entonces aquí una parábola. Entonces, como esta es la gráfica de la parábola, habíamos aprendido que podemos graficar de muchas formas, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando puedan, en este caso, hacerlo de la forma más rápida, ¿no? Porque también podrían graficarlo punto a punto, pero haciendo este método se tarda bastante, ¿no? Entonces vamos a utilizar este que hemos visto. Digo, si y vale 0, ¿cuánto vale x? Si y vale 0 para esta parábola. Si este vale 0, entonces quedaría así, ¿no? X cuadrado menos 3. Este pasaría como positivo. X cuadrado, aplico raíz cuadrada, entonces directamente tengo que acá vale más menos raíz de 3. ¿Bien? Entonces, eso sería con respecto a y. Ahora decimos, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Fíjense que por simple vista podemos observar que y ¿cuánto vale? Vale menos 3. ¿Sí? Si este vale 0, entonces y directamente vale menos 3. Acá por si acaso raíz de 3 sería aproximadamente 1.73. Entonces aquí decimos más menos 1.73. Sí. Ahora con esos puntos ya podemos graficar, ¿no? Por ejemplo, acá menos 3 dice, ¿no? 1, 2, menos 3. En cambio, para x sería 1.73, entonces acá sería 1, 2, 3. Acá sería menos 1, menos 2 y menos 3. Identificamos, ¿no? Y es menos 3, está aquí. Y para x más menos 1.73, ¿no? Por aquí más o menos estamos hablando que es aquí y aquí. Por tanto, ya grafico de esta manera, ¿no? Fíjense que así tenemos la ecuación de la parábola. Y anotan su función, ¿no? X cuadrado menos 3. Siguiente. El siguiente, si se fijan, es la ecuación de es la ecuación de una recta, ¿no? Ya, en este caso, hacemos el análisis también, ¿no? Para graficar la recta. Este era para la figura 1. Ahora hacemos para la 2, que es una recta. Y fíjense que tiene esta forma, ¿no? Y igual a X. Recuerden que acá cuando hacían esta gráfica, acá decíamos que había 1, y aquí también sobreentiende que es 1, ¿no? Entonces decimos acá,
para X recorre una unidad desde el origen, ¿no? Y para Y recorre 1. Pero fíjense que es positivo, entonces a partir del 1 sube 1 positivo. Entonces, este punto con el origen une y ya tienen, en este caso, la recta, ¿no? Más o menos así, digamos que. Entonces, anotan la función y igual a x. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la región que encierra las dos funciones? A simple vista podemos observar que la región que encierra sería este de aquí. Bueno, en este caso no anotamos región, anotamos el área, ¿no? ¿Sí? Se anota región cuando calculan volumen. En este caso es área. Entonces pintan la región que vamos a calcular. Y listo. Entonces esa es la región que tenemos que calcular. ¿Cuánto es el área? Bien, a continuación vamos a plantear la siguiente expresión. Decimos que el diferencial de área va a ser igual al diferencial, en este caso, de x de y. Pero aquí, antes de hacer esto, ¿qué coordenadas dijimos que era esta de aquí? Estas es coordenadas cartesianas, ¿sí? Coordenadas cartesianas. Bien, aquí, por ejemplo, con el ingeniero Napoleón, él siempre trabaja en coordenadas cartesianas, ¿sí? Por ejemplo, hay otros docentes que trabajan con coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas, esféricas. Ahí tienen que saber identificar cuál, ¿no? Pero con el ingeniero Napoleón siempre van a trabajar en coordenadas cartesianas, ¿sí? No he visto que avance coordenadas polares, así que con respecto a las polares, eh, prácticamente no se preocuparían, ¿no? En aprender polares. Bien, el diferencial de área podemos utilizar dos formas, ¿no? Ya sea de x de y o de y de x. Ahora la pregunta sería, ¿cuál de estos de acá utilizo? A simple vista, ¿qué es lo que tenemos despejado en función de las dos variables? Fíjense acá, y igual a x y y igual a x cuadrado menos 3. Entonces, como tengo despejado y en ambos casos, el más factible utilizar va a ser este de acá. Este vamos a utilizar. Ahí anoto la mejor opción. La mejor opción, ¿por qué? Porque fíjense que tienen despejado la variable y. Por eso es la mejor opción. Utilizar dy de x, ¿ya? Cuando ustedes resuelvan ejercicios de cálculo de área o volumen, siempre tienen que saber elegir cuál, porque si utilizan diferencial de x de y, les aseguro que el camino a resolver este integral va a ser mucho más largo. En cambio, si utilizamos el diferencial de y de x, el resultado y el procedimiento va a ser bien corto. Ya, esa es la diferencia, ¿no? En que uno de los dos siempre es más fácil a resolver. Entonces decimos acá, el diferencial de área va a ser igual, en este caso, integral diferencial de y de x. Si aquí nosotros integramos el diferencial de área, directamente aquí quedaría que el área va a tener esta forma. Bien, y a continuación planteamos los parámetros de integración. Bien, aquí me voy a adelantar un poco, ¿sí? Yo sé que esto en identificar los parámetros de integración se podría decir que es lo más, o sea, lo más complicado a veces, ¿no? Plantear estos diferenciales. Más que todo estos valores numéricos que vienen acá, ¿sí? Porque tienen que tenerla bien claro en su gráfica, ¿sí? Por eso les decía al comienzo que es importante que grafiquen y mejor si lo hacen de forma precisa, ¿no? O sea, que lo hagan de esta manera, ¿no? A escala, porque si lo hacen sin escala, por ejemplo, digamos que aquí dice 2, pero en su gráfica no aparece el 2, ¿no? O sea, la intersección. Entonces, por eso que su gráfica también, por recomendación a la escala, ¿no? Sí, ya. Entonces, partamos en X. Fíjense que en X tengo que encontrar lo que se llama la intersección entre las dos funciones. Fíjense que acá la función corta aquí y corta aquí. Entonces, tengo que hallar esa intersección. Entonces, acá determino la intersección.
Entonces, ¿qué significa igual? Y igual a y. Eso es para encontrar la intersección en x. Acá tengo x, y por otro lado tengo x cuadrado menos 3. Entonces, igualo esto a 0, voy a tener x cuadrado menos x y menos 3. Bien, ahora para encontrar esos valores, yo lo voy a hacer con la calculadora de forma directa. Ya. Por ejemplo, aquí me salen valores con coma. Aquí ustedes la fórmula que tienen que utilizar es la siguiente. X, coma 2 sería. La deben conocer esta fórmula que dice la siguiente. Sería menos b más menos raíz de b cuadrado menos 2 veces a por c dividido entre a. Entonces, aquí por si acaso, aquí es 4, ¿no? Bien, esta fórmula es la fórmula general o la forma cuadrática, ¿no? De esta manera ustedes tendrían que reemplazar. Ahora, si ustedes lo hacen de forma reemplazando esta fórmula, fíjense que aquí cuánto valdría x, o sea, la b, la a y la c. Vamos a identificar acá. X cuadrado menos 1 por x menos 3 aquí 1. Fíjense que acá este valor sería la a, este sería la b y esta sería la c. Entonces ustedes tendrían que decir que a vale 1, b vale menos 1 y c vale menos 3. Reemplazan en la fórmula general o la fórmula cuadrática y tendrían que tener los siguientes resultados. Y dicen, ¿no? Aquí, x vale menos 1.3 y b vale 2.3, ¿sí? Entonces significa que acá en x corta, la tengo acá, aquí es x. Entonces aquí tenemos x1 y x2, ¿no? O sea, x, dos valores, ¿no? Porque es cuadrático. Entonces reemplazan estos valores en la fórmula general. Uno positivo va a salir este valor, uno negativo va a salir este valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que la intersección de las dos funciones, fíjense esta intersección, aquí vale menos 1.3. En cambio, la intersección de este de acá, y si se fijan, cumple con la gráfica, ¿no? Aquí vale 2.3, este punto de intersección. En X negativo y en X positivo. Eso representa estos valores, son los puntos de intersección con respecto al eje X. Ahora, por tanto, ¿cómo ordeno esto? Entonces decimos, la intersección en X va a ser desde menos 1.3 hasta 2.3. La función que está en este caso por encima, fíjense que hay una función que está por encima que sería la recta, ¿no? Esta recta. Y la función que está por debajo de la intersección sería la parábola, ¿no? Así se lo lee. La función que está por encima sería la recta y la función debajo de la intersección sería la parábola. Entonces digo, el que está por encima de la intersección sería la recta, ¿no? Que vale y igual a x. Y el que está por debajo de la intersección sería x cuadrado menos 3. Listo. De esta manera ya tienen planteado las integrales para poder calcular el área. Entonces decimos solución. Bien, primero vamos a resolver el diferencial y. Siempre se resuelve la integral de adentro hacia afuera, ¿no? Vuelvo a repetir, de adentro hacia afuera. Primero voy a resolver esta integral de acá. Luego de último ya resuelvo el otro, ¿no? Por eso decimos de adentro hacia afuera. Así se resuelven las integrales. Entonces primero resuelvo el diferencial de y, ¿no? Entonces aquí integral desde menos 1/3, menos 1,3 hasta 2,3, ¿no? Integral con respecto al diferencial de y.
O sea, es como decir, integral diferencial de y va a ser igual a y más una constante c. Recuerden que esta es una integral, en este caso, se podría decir genérica, ¿no? En cambio, estas son integrales con valores numéricos, ¿sí? Por eso no vamos a colocar la constante c acá, directamente y. Decimos, los parámetros de integración van a ser desde, en este caso, desde x cuadrado menos 3 hasta x, diferencial de x. Integral desde menos 1.3 hasta 2,3. Donde se encuentra y, primero reemplazo x, o sea, el parámetro superior, luego el parámetro inferior, ¿sí? Reemplazo x y digo menos, este menos es parte de la fórmula, ¿ya? Donde se encuentra y, primero reemplazo el parámetro superior, que sería x nomás, ¿no? Y luego digo el parámetro inferior, que en este caso sería x cuadrado menos 3. Así. Listo, y todo quedaría como diferencial de x. Bien, ahora lo que me tocaría sería ordenar. Entonces aquí quedaría solamente x menos x cuadrado, menos por menos se hace más 3. Diferencial de x. Bien, ahora ustedes tendrían que integrar esto, ¿no? Integral de x va a ser x cuadrado sobre 2. Bien, cuando ustedes integran una función, fíjense que voy a integrar x, ¿no? Cuando ustedes integran, siempre, en este caso el exponente, este es 1, ¿no? Se le resta una unidad, o sea, 1 más 1, y la misma cantidad se repite abajo. En este caso, fíjense que aquí sería 1 más 1, ¿no? O sea, se le suma al exponente y luego se repite abajo. Por eso que aquí queda x cuadrado sobre 2. Por ejemplo, si yo integro en este caso x cuadrado, diferencial de x, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿no? 2 más 1 y la misma cantidad repito abajo. En este caso sería x al cubo sobre 3. Eso es lo que estoy aplicando acá, ¿no? Por eso aquí digo x cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3. Y como aquí no hay ninguna variable x, directamente sería 3x. Parámetros de integración desde menos 1/3 hasta 2/3. En este caso ya no se anota diferencial de x, porque ya estamos resolviendo, ¿no? Por tanto decimos que el área va a ser igual. Ahora, donde se encuentra x, primero reemplazan este parámetro superior, ¿sí? Donde se encuentra x, entonces aquí sería 2/3 al cuadrado sobre 2 menos 2/3 al cubo sobre 3 más 3, 2,3. Listo. Todo esto sería que hemos reemplazado solamente el 2/3, ¿no? Ahora digo, menos el parámetro inferior. Recuerden que el parámetro inferior sería menos 1/3, ¿no? De la misma forma que hice con los 2,3, voy a hacer con el menos 1,3, ¿ya? Entonces aquí quedaría menos 1,3 al cuadrado sobre 2 menos 1,3 al cubo sobre 3 más 3 por menos 1,3. Listo. Ahora todo eso lo reemplazan en la calculadora y acá van a tener el área. Y ojo que ese área que ustedes calculen nunca puede salir negativo, siempre tiene que ser positivo, ¿ya? Si le sale negativo es que algo han planteado por aquí mal o alguna integración está errónea, ¿no? Pero no puede salir área negativa, ¿ya? Eso es muy importante. Bien, voy a reemplazar esto, ¿cuánto sale en la calculadora?
Y me sale exactamente 7.81. Entonces el área va a ser 7.81, en este caso unidades de áreas. Y esta sería la respuesta final. Ya. De esta manera entonces se resuelve lo que son las integrales de área. Hemos hecho un ejemplo, se puede decir, más sencillo. La próxima clase vamos a hacer otro ejemplo un poquito ya, ya que tengan por lo menos 3 o 4 funciones, ¿no? Hicimos con 2 nomás hoy. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Los presentes, que son 4 alumnos, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna, nos vemos la próxima ayuntía.